Bueno, pues gracias por acompañarnos. Como creo que ya todos han asistido a alguna de estas reuniones, excepto Denis. Denis es terapeuta familiar de Sencali. Y ahora nos quiso acompañar, ¿no? No sé si pudieron revisar el artículo. A mí me gustó mucho y me llamó mucho la atención. Bueno, más o menos voy a comenzar como por dónde fue que empecé a revisar este tema. Dando clases en nivel universitario, había algunas alumnas que les gusta mucho todo el tema de neurociencias. En su escuela han estado muy metidas en este tipo de formación. Y entonces elegí un artículo que incorporara lo que hace la terapia familiar con las neurociencias, ¿no? Porque había algunas personas un poco escépticas de llevamos tantos semestres aprendiendo toda esta parte de neurociencias y ahora nos vienes a hablar de unas cuestiones más sociales o de contexto, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo incorporan, ¿no? Entonces, descubrí a esta autora que se llama Fishbane, Mona Fishbane. ¿Te podría? ¿Dos? Sí, tú nada más dime. Otra. Me pasé. Mona Fishbane, ella es directora del Centro de Especialidad de Pareja en Chicago y ha estado trabajando y metiéndose en seminarios sobre neurociencias desde hace 10 años y lleva como 30 o 40 años siendo terapeuta de parejas. Que me parece ella una persona muy importante o interesante de cómo, por ejemplo, en la formación tuvimos algunas lecturas en donde estaban ella. Si quieren las diapositivas se las paso. Sí, se las voy a pasar. Unas lecturas muy interesantes de ella junto con Michelle Shankman. Ambas estaban trabajando ahí en Chicago y eran como bastante buenas, ¿no? Ella lo que hace, o parte como de la crítica o de la información que ha hecho es de cómo muchas veces los terapeutas sistémicos estuvimos muy enfocados en niveles macros, o sea, como de sistemas macros, no ver como la familia, la escuela, la familia de origen, el contexto cultural, ¿no? Y que muy pocas veces nos dimos a la tarea de ver los sistemas micros, ¿no? Que es como, por ejemplo, lo que sucede en nuestro cuerpo cuando hay reacciones emocionales, o cuando nos peleamos, o cuando hay amor u otras formas afectivas, ¿no? Entonces ella lo que hace es decir, hay mucha información allá afuera de lo que se ha hecho en neurociencias, porque hay también nuevas técnicas de recopilar información, y entonces hay que ver cómo nosotros, terapeutas familiares, podemos incorporar toda esta información dentro de nuestro trabajo y nuestras hipótesis de consulta, ¿no? Algo con lo que estábamos platicando hace rato, Fausto y yo, era que hay tal vez varios autores que pueden ser como muy lineales, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención de ella es que es muy sistémica o muy integrativa, ¿no? Porque en uno de sus libros que estuve revisando, que se llama Loving with the Brain in Mind, creo, o por ahí está la bibliografía al final, me gustó mucho su abordaje porque a pesar de que en ese libro se enfocaba más en la parte de neurociencias, no dejaba de lado las cuestiones intrapsíquicas, la colusión en la pareja, los problemas intergeneracionales, los problemas que pueden venir de familia de origen, cultura, sociedad, género, ¿no? E incorporaba como también algunas notas de decir, bueno, esto yo lo trabajo como terapeuta de americanos de raza blanca, de nivel socioeconómico medio. No les estoy dando una receta, sino que cada quien tome de lo que yo digo
como lo mejor que le pueda servir y aplíquelo a su circunstancia, ¿no? Entonces eso me gustó mucho porque hay muchas otras formas de trabajo en donde se hace como muy lineal y muy de modelo, ¿no? Ujú. Y entonces ella lo que dice es que justo al incorporar las neurociencias sí se hace como un abordaje multisistémico y se hace lo biopsicosocial, ¿no? Ahí sí se toma en cuenta lo bio. Este, el libro que revisé, el de Loving with the Brain in Mind, es parte de una serie de un tema que se está trabajando desde hace cierto tiempo, sobre todo en Estados Unidos, que se le llama neurobiología interpersonal, ¿no? Entonces estas personas lo que hacen es estudiar cómo el cerebro articula las relaciones interpersonales y cómo esas relaciones interpersonales se muestran en conexiones neuronales, ¿no? Ellos, parte fundamental de su propuesta es que las relaciones interpersonales son cruciales para el desarrollo del cerebro, ¿no? Y que esto se da a lo largo de toda la vida, o sea, que no es algo de que un niño nació y se le da cuidado y ya, y así se queda, sino que esto es algo que se va actualizando constantemente. Ella, en todos estos libros y eso, ha estado revisando algunas personas que son de la neurobiología interpersonal, que son Alan Shore, Cosolino y Atkinson. Ellos generalmente son como quienes más están ahí metidos en ese asunto. Y también ha revisado algunos neurocientíficos muy interesantes como son Antonio Damasio, Ledoux y Pankes. Uh-huh. Parte como de lo que habla es, bueno, no sé si recuerdan o si tuvieron como la parte de la neurobiología, en donde pues en el cerebro hay neuronas, hay billones de neuronas y todas estas neuronas se conectan electroquímicamente por medio de la sinapsis, ¿no? Y lo interesante es que cada una de estas neuronas se puede conectar a su vez puede hacer múltiples conexiones porque pueden tener como muchos brazos, por así decirlo, con los cuales se conectan. Y estas conexiones forman trillones de conexiones, ¿no? Y estas conexiones muy complejas se le llaman circuitos neuronales, ¿no? Que eso se han podido estudiar con la fMRI, que es la imagen electromagnética funcional, ¿no? Ahí se puede como ver cuáles son los patrones de circuitos neuronales que se están utilizando. Esta activación de los circuitos neuronales tiene que ver con pensamientos, emociones y acciones, ¿no? Algo también como muy importante que han estado estableciendo estas personas de la neurobiología interpersonal es que desde la neurociencia ya están todo este debate de qué es una persona, si genéticamente o culturalmente, ¿no? Desde las neurociencias ya están diciendo esto. O sea, naturaleza o crianza es mutuamente recursiva y es una situación de ambos y, ¿no? No es excluyente. Entonces se ha visto que, por ejemplo, mucha de la experiencia que se tiene, no solamente en las primeras etapas de vida, que son fundamentales, sino también a lo largo de la vida, afectan directamente las conexiones neuronales, ¿no? Estos circuitos neuronales, hay muchos que se hacen, como todos los humanos, por hábitos. Y estos circuitos, que son como muy, por así decirlo, rígidos, porque siempre se están como conectando, muchas veces tienen que ver con tipos de personalidad, o tipos de conductas, o mecanismos de defensa, ¿no? Que es importante ver los mecanismos de defensa como mecanismos de adaptación, ¿no? Y muchas veces son difíciles de cambiar porque el cerebro hace estos hábitos, pero no son imposibles, ¿no? Se ha visto mediante la neuroplasticidad, que esto es como alguna otra aportación de las neurociencias, que
todos estos circuitos se pueden ir integrando como nuevos, ¿no? Bueno, pueden ser nuevos y se pueden ir haciendo distintas rutas. Entonces eso da como una alternativa óptima para los terapeutas porque está demostrado, por así decirlo, a ese nivel que la gente sí puede cambiar, ¿no? A comparación de esa creencia de que Entre más grande, entre más grande ya no puedes cambiar. sí, o qué chango No es el perro viejo, no prende otro es, colgado. Perro viejo que O árbol que nace torcido, ¿no? ya no se puede. Que más Sí, endereza, cosas ¿no? más Pero bien, después, ¿no? Claro que entre más grande es más difícil, pero neurológicamente sí es posible. Está de alguna manera dentro del documento o la información que tengas está manejado, que sea más difícil, porque estaríamos llegando Sí. entonces a un acotamiento, ¿no? Lo que dijiste al principio. Si ya estas conexiones neuronales ya están preexistentes, ¿sí? Y no las por vas a la poder cantidad modificar. también, ¿no? No, porque además, como ya está más fuerte ese camino neuronal y cada vez se juntan más, pues es más difícil quitarlo. Pero lo que Pero- se ha pero se visto puede es hacer. que, por ejemplo, cuando hay alguna lesión cerebral, Se pueden volver a conectar. se pueden volver a conectar mediante De otra de otra forma, Ujú. ¿no? Esa es Entonces, la rehabilitación. ajá, por rehabilitación, y que la rehabilitación es justo como constancia, perseveración, ¿no? O sea, como enseñarle al cuerpo o a la persona a hacer ciertas cosas, ¿no? Para poder reintegrar nuevamente otros circuitos, ¿no? Entonces sí hay cambio, pero también hay situaciones que hacen un poco más difícil el cambio, ¿no? Pero que sí es posible, ¿no? Hay una ley de Hebb, que es las neuronas que se disparan juntas, se relacionan juntas, ¿no? Y bueno, esto es, bueno, parece como muy obvio, pero pues así es, ¿no? O sea, que cuando eso es justo lo que hace el hábito, ¿no? Que si nosotros nos estamos conectando como neuronas juntas, generalmente nos vamos, más bien que si nosotros estamos disparando y yo los afecto a ustedes, generalmente nos vamos a conectar juntos, ¿no? A comparación de alguien más que esté allá afuera, ¿no? Ajá. Fíjate que yo estaba pensando que qué interesante ahora con el avance de la ciencia y la tecnología que nos permite poder encontrar pruebas ya científicas, digo, en ese sentido, entrecomillamos, de eso que de manera empírica la terapia ha hecho desde hace muchos años. O sea, porque si realmente no hubiera posibilidades de cambiar a estos niveles biológicos, pues entonces, ¿qué sentido tendría el trabajo de nosotros, no? Porque desde el mismo psicoanálisis, si estamos hablando de principios del siglo pasado, ¿verdad? Del XIX, entonces estamos viendo que efectivamente ahora tenemos este sustento que te dice, bueno, podemos observar y podemos ver de manera iluminada a través de varios medios técnicos, tecnológicos, cómo estos se van ramificando y cómo están las conexiones y las redes neuronales, ¿no? Que si lo vemos, tal vez viene de la misma medicina, ¿no? Todo lo que es la rehabilitación y ahora sí que primero otras son las neurociencias, pero primero eran como más la parte de la neurofisiología, por así decirlo. Y ahora uno dice, pues sí, tiene sentido, ¿no? Pues cobra mucho sentido. Lo interesante del artículo es esto que tú decías, que no es una mirada parcializada, sino que lo integra a una óptica mucho más de complejidad, que eso fue lo que a mí me gustó, y esta parte de poder dar cuenta de este interjuego de los niveles micro con los macros, y cómo va conectando, y cómo eso te hace un sentido, porque no cae en cuestiones lineales, porque si no esto podría ser lineal, bueno, la gente mayor, Sí. más difícil, que ya no puede, Desechémosla, ¿no? No, porque hay gente mayor que incluso cambia con algún episodio importante en su vida, y eso le da un sentido y punto. Exacto. O gente muy joven que los ves que no cambian, Que el proceso porque no es les más facilita lento, el cambio, ¿no? O sea, sí cambian, pero es muy lento, Muy ¿no? lento. Entonces, como que todas esas y toda la gama de opciones que desde ahí se pueden desprender, queda realmente como desde este lugar mucho más claro, ¿no? Lo puedes pensar y repensar desde muchos lugares, ¿no? Y entonces la parte simple pues se acaba. Entonces se vuelve interesante como un elemento de integración, porque no está desapareciendo ningún otro de los otros niveles, ¿no? Entonces, o sea, creo que, digo, qué interesante ahora que ya todo esto, ¿no? Y que también aquí ella lo habla como en una situación
como estandarizada o como la media, ¿no? Porque obviamente si hay casos que salen fuera de esa situación, que son casos difíciles de cambio, ¿no? Pero aquí está como hablando de como el común de la gente nace y tiene como estas partes, ¿no? Que es como las enfermedades, ¿no? O sea, hay algunos síndromes que son estadísticamente mucho menores, pero casi todos estamos compartiendo más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, dentro de nuestro desarrollo evolutivo cerebral, habla de 3 capas, ¿no? Que son el tallo cerebral, el sistema límbico y la neocorteza. Y el sistema, bueno, el tallo cerebral rige las funciones autónomas, fisiológicas, ¿no? El sistema límbico rige cuestiones más como de sobrevivencia, emociones, y la corteza cerebral rige funciones cognitivas superiores, por así decirlo, ¿no? Y lo interesante es que antes se creía que cada parte del cerebro tenía una función específica, pero con estas nuevas técnicas de visualización cerebral, lo que se ve es que hay mucha conexión entre estas 3 partes del cerebro, ¿no? Entonces, para que se dé la emoción, no es solamente que la emoción esté en la amígdala, sino también hay conexiones neuronales entre la amígdala y la corteza cerebral, ¿no? Y esto es muy importante, o va a ser muy importante también después, ¿no? ¿Puedes repetir, así como lo dijiste tan sencillito, cada una del... El tallo cerebral es parte de las funciones autónomas. Fisiológicas, sistema límbico más de sobrevivencia y de nociones, memoria, y la neocorteza tiene que ver con funciones cognitivas superiores, por así decirlo. Gracias. Bien. Por ejemplo, ahí creo que no se ve muy bien, pero el tallo cerebral es el que está azul. Aquí. ¿Azul? Entonces, bueno, aquí está el tallo cerebral. Está muy bueno. Sí, Ajá. esa aplicación está padre. Eso es Increíble. Ajá. Sí. El sistema límbico, bueno, aquí está la amígdala, que es parte del sistema límbico, ¿no? También está el hipocampo y el hipotálamo, que están aquí, o sea, como están en esta parte media. Y la neocorteza ya tiene que ver con toda la parte de arriba. Toda la parte arriba y como superior, ¿no? Por ejemplo, ahí, y después habla en el artículo, hay una comparación en esos 2 cerebros entre, creo que es un niño de 3 años, de un niño que ha crecido en condiciones, entre comillas, normales, ¿no? O sea, como afectivas, personas que lo cuidan y así. Y al lado el cerebro de un niño de igual de 3 años, pero que ha sufrido negligencia extrema, ¿no? Y entonces se ve realmente el tamaño tan desproporcionado que puede haber entre uno y otro, ¿no? ¿Incluso el tamaño? Sí, incluso el tamaño. Incluso el tamaño. Sí, por ejemplo, hay muchos niños. Eso implicaría. Hay niños, bueno, hay como una condición que se llama, no me acuerdo cómo se llama en español, pero es failure to thrive, que es cuando niños en una situación muy extrema de negligencia emocional no crecen, no crecen e incluso los pueden estar dando suero y están en una desnutrición total. Claro, entonces por eso. ¿No es marasmo? Por eso. Creo que en español es marasmo. Sí, ya la condición de desnutrición crónica, ¿no? Ya desde antes, pues. Pero Pero va tiene que ver no, con pero el con la marasmo, parte tiene que ver con afectiva. la parte emocional. Con la parte De que afectiva. si no los abrazan y demás, les da un marasmo a los niños de Sí, la falta. casas de cuna. No, pero yo creo que ahí se combinan las 2 cosas, yo Yo creo, creo ¿no? que Sí. por el tamaño. Exacto, sí, pues Deberían estoy de- viendo tamaño, claro. sí, que ahí la parte de experiencia afecta la parte biológica. Sí, hay ¿no? una interrelación. Y por ejemplo, bueno, como en todas estas cuestiones neurológicas, siempre los eventos más extremos han permitido
tener mayor información sobre lo que sucede con nuestro cerebro, como por ejemplo en las guerras, que hay muchos heridos de balas o de golpes o algo así, se ven como cuáles son las funciones o algunas funciones cerebrales como básicas en ciertas áreas. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, hay muchos estudios de terminando la dictadura en Rumania, todo lo que sucedía en los orfanatos, ¿no? Y así como estudios importantes de qué es lo que sucede cuando hay una negligencia de cuidado emocional en niños, siempre se remite a Rumanía, porque hay mucho, por así decirlo, material, hay muchos niños que crecieron en una negligencia terrible y entonces se puede comparar como el desarrollo normal de un niño, ¿no? Había muchos niños que, por ejemplo, llevaban 3 meses o 6 meses, algo así, de vida y viviendo en ese orfanato, y que se terminó la dictadura y entonces se llevaron a los niños a casas o a padres adoptivos, por ejemplo en Inglaterra, y los niños se pudieron hacer como todas estas reconexiones cerebrales, y a comparación hay niños que ya llevaban 5 años, ¿no? Que les dieron padres como similares, como afectivos, en Inglaterra, y que no hubo forma en que hubiera un vínculo adecuado, eran niños muy difíciles, con mucho trauma, y pues esos eran como los casos más severos, ¿no? Entonces justo lo que dicen es que entre menos tiempo estén en exposición y entre más pequeños, es más fácil que haya una recuperación total ante una negligencia extrema que si se les deja por años, ¿no? Hay un autor muy bueno, un psiquiatra muy bueno que se llama Bruce Perry, que él ha trabajado toda esta parte de negligencia en niños, es un pseudopsiquiatra, y tiene un libro como de estudio de casos que se llama El niño que creció como un perro, me parece, algo así, pero en inglés. Y justo son como una serie de casos muy llamativos que él ha tenido a lo largo de su vida, de niños que han crecido en un abuso y en una situación bastante extrema, ¿no? Y cómo algunos sí se han podido recuperar y cómo algunos otros pues no ha sido tan fácil, ¿no? Y bueno, con esto podemos ver que las emociones no están localizadas solamente, por ejemplo, en la amígdala, sino que sí tienen conexión con otros circuitos neuronales, como por ejemplo el córtex prefrontal. Muchas veces las emociones, o más bien las emociones surgen, aunque no solamente están en la amígdala, sí surgen a partir de ahí. Y como es una parte que no está tan cognitivamente consciente, por así decirlo, muchas de las emociones son inconscientes, ¿no? O subconscientes, como se pueda llamar, ¿no? Hay muchas veces en donde pum, nos enojamos, o bueno, aquí lo une con las parejas, en donde las parejas pum, de pronto se enojan y no saben ni por qué y ya se están enojando, ¿no? Y eso tiene que ver porque su amígdala o su sistema límbico está actuando las emociones, ¿no? Y no hay una capacidad como de corteza prefrontal, como de explicar qué es lo que está sucediendo con uno mismo, ¿no? Al rato lo vamos a estar viendo un poquito más, no sé si en la siguiente diapositiva. Bien. Estas dos vías o estos dos canales, Ledoux, que es uno de los neurocientíficos, le llama la vía lenta y la vía rápida. La vía lenta tiene que ver con el sistema límbico y de cómo la gente a veces es como muy reactiva, ¿no? Y salen todas estas emociones. Y todo esto tiene que ver con mecanismos de protección y de sobrevivencia, ¿no? Porque la amígdala está ahí justo para ayudarnos a enfrentar las cuestiones en el mundo, ¿no? Como por ejemplo, si nosotros, no sé, es como un ejemplo muy clásico, ¿no? Si vamos en el bosque caminando y de pronto vemos algo como con forma de serpiente que se mueve en el piso, no vamos a estar pensando qué es eso, qué sucedió, es una serpiente, no, sino que de inmediato nuestro cuerpo se llena de sangre, toda la sangre se va como a nuestras extremidades para poder estar dispuestos a correr, a huir, nuestro ritmo cardíaco se acelera, ¿no? O sea, como que hay muchos cambios en nosotros
que no son conscientes, y ya hasta después puede entrar la función cognitiva para decir, a ver, no, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí no puede haber, o me voy a alejar, o ese tipo de serpiente no hace nada, ¿no? O sea, ya después entra. Y eso sucede mucho, bueno, eso sucedía con nosotros en un contexto evolutivo, pero hoy en día, como ya no estamos tan expuestos a ese tipo de peligros, pero sí estamos expuestos a otro tipo de amenazas, ¿no? Bueno, una parte puede ser el narco, pero otra parte Como el podría ser estrés. No, tu misma La salud. pareja, La el pareja. tráfico, Exactamente. cuando la pareja que se no enoja llega, y dice, que no llega el asistente de casa y entonces todo sale de quicio. sí, o la pareja dice, ya fue la última vez, ahora sí voy a tomar Sí, mis ahora cosas sí y ya. me voy. Sí. Eso Sí. inunda como de Así miedo es. a la persona, y entonces dice, no, ¿cómo es posible que se va a ir? Y entonces Claro. actúa todas esas emociones, y muchas veces la forma que tienen algunas personas de reaccionar es, no sé, como jalonear y decir, no te vayas, o no, y que eso puede hacer que la otra persona en este ciclo recursivo se ponga Se peor, altere, ¿no? Se altere la altere, emoción, y y eso entonces también se altere, ¿no? hay una Cuando- respuesta recurrente. pero justo porque en ese momento no entra todavía la función como cognitiva del córtex prefrontal, como decir, a ver, tranquilo, lo que ella necesita es que tú le digas que, no sé, te equivocaste, que tienes razón, que la quieres, que, eso lo que sucedió no es como para, no sé, como para para irse, o decir, bueno, no te vayas ahorita, si quieres vamos a tomarnos un tiempo, yo me salgo, en lo que nos calmamos y después platicamos lo que sucede, ¿no? Es cuando ya fueron a terapia. ¿Cómo? A terapia. O Es hasta cuando el- ya Sí, van a cuando ya terapia. tienen que ir. O hasta el último. Hasta el último, ¿no? claro. Sí, finalmente es eso, ¿no? Empezar como a... Interesante. Porque eso es más o menos lo mismo. Otra, por favor. ¿Y qué le pasa a la amígdala cuando siempre estás en estrés? Ah, Por el narco, por esto, por todo. justo, ¿no? Pues justo, no, entra. justo ahí viene. O sea, Entra, o sea, Siempre ya no tienes el mamut, pero con el estrés. Ah, no, Pero pero, vienes fea, pero entonces, ¿qué le pasa a la corteza? ¿No? Los mensajes no se llegan. congestiona, ¿no? Yo creo que es parte de lo que vemos. lo- Cuando tienes un tráfico, un embotellamiento, Ujú. tu cerebro, tu corteza se congestiona y llega un momento en que está bloqueada. ¿Por qué? Porque se expande. Ujú. Y entonces no permite que puedas hacer conexiones Ujú. a la misma velocidad. Tienes que esperar a que se quite el embotellamiento para que entonces puedan restablecerse los conectores neuronales. Claro, pero exactamente estaba yo, te pasa eso, pero luego te pasa otra cosa y otra cosa. Imagina cuando no hay esos espacios. Claro, ese es el embotellamiento. Claro, entonces te quedas, ahí Embotellado. viene la otra Así es, parte, ¿no? así es. Donde hay salidas Sí. múltiples. Tienes que esperar a que se Las descongestione tienes que para que haya Ah. salidas Salidas. múltiples. Ujú. justo, o sea, como uniéndolo a la parte de pareja y esto que están retomando, y uniéndolo a otro tipo de sistemas, es, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver, o cuestiones, por así decirlo, nimiedades que pueden alterar demasiado en una pareja y que probablemente tienen que ver con la historia individual, Ujú. ¿no? O la historia familiar. Muchas veces puede que tenga que ver con ciertos, por así decirlo, trauma, ¿no? O sea, trauma no en el sentido dramático de la palabra, sino trauma como en un sentido de herida emocional que queda ahí, ¿no? Entonces, justo lo que sucede es que cuando hay, bueno, ahorita es como un caso muy extremo, ¿no? Cuando hay negligencia en los primeros años de vida, o un abuso muy fuerte y recurrente, se empieza a afectar, por ejemplo, el cuerpo calloso, que es la conexión entre los dos hemisferios, ¿no? También se empieza a alterar la función de la memoria, el hipocampo, hay una falta de integración neuronal, ¿no? El tamaño del cerebro, como ya vimos, está menor, ¿no? No hay fibras GABA, que son las que pueden en algún momento calmar al sistema límbico, ¿no? Pero cuando bueno, eso es como y también hay mucha liberación de la hormona del estrés, que es el cortisol, ¿no? Eso es cuando hay como traumas muy severos, pero hay algunos otros
heridas, por así decirlo, emocionales que tienen que ver, no sé, con que si un padre se fue o una madre se fue o hubo algo como muy significativo en la relación, en la familia, en la infancia o algo así, que también se quedan como huellas en la amígdala, ¿no? La amígdala, algo que tiene es que aprende muy fácil y cuestiones emocionales y olvida muy lento, ¿no? Entonces, por eso cuando hay parejas que llevan, no sé, 40 años de casado y empiezan a hablar de los problemas y dicen, está el problema, no, y eso cuando sucedió, cuando la noche de bodas, ¿no? O cuando la boda misma, y es como, güey, llevan 40 años, justo esas cosas que no se olvidan y que quedan como muy fijadas, tienen que ver porque se quedan en el sistema límbico y olvidan muy lento, ¿no? Y justo debe de olvidar muy lento porque uno de los objetivos es la sobrevivencia, ¿no? Y como dentro de la sobrevivencia uno tiene que cuidarse de las cosas que le hacen daño o las cosas que lo afectan, es evolutivamente necesario estar siempre como fijado en esas cosas, ¿no? Lo que hace también la amígdala y que tiene que ver con esto que comenta Ángel, es secuestrar al cerebro, o así le llaman, ¿no? Secuestrar al cerebro, porque toma control completo del cerebro Y te bloquea. y no hay forma de tener estos nuevos canales, ¿no? O un canal hacia la corteza prefrontal. Las fibras gamma que hacían. GABA calman el sistema límbico. GABA, GABA. No me acuerdo. También hablaste de otras fibras, no solamente las GABA. Hablaste de ¿no? Solamente ellas, esas. Cortisol. La cortisol. El cortisol es la hormona. sí, la hormona del del estrés. Ah, sí, perdón. Ahí me gustó mucho esta otra parte de los tipos de memoria, ¿no? Que tal vez allí no se dedicó tanto a explorar, pero que sería muy interesante y después ahí teníamos una pequeña discusión, Sara y yo, sobre la memoria. Y como que por ahí venían algunas cosas que igual podrían como alentar a seguir pensando estas cosas, que existe la memoria explícita, que se da generalmente en el hipocampo, y esa surge hasta los 18 meses, ¿no? Y está la memoria implícita, que tiene que ver otra vez con este sistema límbico, que esa está desde el nacimiento, y que tiene que ver con recuerdos emocionales anteriores a las palabras, ¿no? Y estas influyen sin el conocimiento consciente a las personas en muchos de sus actuares, ¿no? Esta memoria se le llama, no sé cómo se traduce bien en español, no he encontrado una palabra que me guste bien, pero es embodied, que tiene que ver con que la mente también es parte del cuerpo, ¿no? O sea, que la mente ya no es solamente el cerebro, sino la mente está conectada con otras partes del cuerpo, con otras personas, ¿no? De manera como interrelacional, y a eso se le llama, no me acuerdo cuál es la palabra en español, pero es embodied, ¿no? Y toda esta parte tiene que ver con cosas que no pasan necesariamente por lo narrativo o por la palabra, sino por lo sensitivo. Sino por lo sensitivo. Entonces estás hablando bueno, ¿y hay alguna medición dentro de lo que tú tienes conocimiento? ¿Hay alguna medición sobre esto? Porque estoy pensando, por ejemplo, en los casos de una guerra civil, lo que está sucediendo ahorita, cuando las mamás están esperando a los bebés, esta parte que no es hablada, este sentimiento que es todo corporal, ¿sí? Que es antes del nacimiento y que implica sensaciones, sentimientos, cómo repercuten en las conexiones neuronales en los niños. No sé, bueno, igual no respondo exactamente lo que estás pidiendo, pero sí hay muchos estudios que demuestran que mamás que tienen situaciones muy estresantes, ya sea culturales, por pareja o por algunas otras cosas, generan obviamente más cortisol, y como están unidas, ¿En el bebé? Como están unidas en el cordón umbilical,
esos niños transmiten al niño. crecen con muchos niveles de cortisol. Ajá. Y son niños muy como ansiosos, o tienen que ver como ansiosos. Incluso, como decías, afecta el desarrollo neuronal, ¿no? Ujú. O sea, sí hay eso. De estudios de medición no lo he revisado tanto, pero igual en algún momento podría buscar si hay estudios. Esta otra parte cognitiva, que tiene que ver como lo corpóreo, por así decirlo, se está desarrollando mucho entre la psicología cognitiva, la filosofía y las neurociencias, ¿no? Entonces es más como un planteamiento entre teórico, filosófico, a partir de ciertas cuestiones científicas, pero todavía no se ha podido hacer como un instrumento porque justo tiene que ver mucho con la subjetividad, ¿no? Y como tiene que ver con la subjetividad, es muy difícil poder hacer un test o una evaluación para todos. Sí, estaba yo pensando en eso, que estas cosas tal vez sea muy difícil encontrar como pruebas, ya mediciones, Sí, ¿no? medición. Por esto mismo que acabas de decir, y porque yo creo que hay como muchas, esto como que aporta muchas líneas de trabajo y de investigación, porque te das cuenta, estamos en pañales. Por ejemplo, esto, sí, hace 20 años, ni idea. Pues lo que estaba ni pensando idea, es ¿no? que, O sea, ¿no? ¿qué peso puede Medio. tener esto que Claro. estamos mencionando en el quehacer terapéutico, en tu Ujú. consulta, Bueno, ¿no? O sea, claro. ¿qué parámetros tendrías que establecer previos para poder evaluar? No sé, estoy viendo allá una linda mamá, ¿no?, que va a tener un bebé, pero yo acabo de tener una pareja donde la terapia fue eso, reconciliación, comunicación, etcétera, etcétera, pero la mamá llegaba que los 4 últimos meses del embarazo sacada de foco, ¿no? Sí, alterada, entonces era mucho de control, de a ver, atiende a tu bebé, cuídate, etcétera, no va a pasar nada, espérate, pero en realidad, clínicamente, ¿cómo lo mides? ¿Cómo lo determinas? ¿Cómo lo acotas? Bueno, tal vez no, en este momento no tengas como esta respuesta, pero lo que sí sabemos, y que tal vez estaba yo pensando mucho en el apego, ¿no? Desde hace Ujú. rato, en estos autores que han hablado y estudiado mucho sobre esto, que tal vez no estaba inmersa o incluida esta parte de las neurociencias, ¿no? Toda la parte biológica, pero bueno, desde ahí hay como ya muchos, por lo menos los conocimientos que existen al momento nos dan evidencias de que alguna repercusión va a tener. Cuánta, de qué tamaño, no sabemos, pero sí está claro que si una mamá que está tranquila, que a nivel de emociones está estable, bueno, lo que va a estar generando en este bebé es también una situación diferente a una mamá que está alterada, que está tensa, que sabemos que, bueno, si la cortisona o la adrenalina están elevadísimas, pues claro que la propia condición corporal es una y la relación con el bebé es otra, ¿no? Y si tiene una pareja que también la violenta o que no los contiene, bueno, dices, El contexto es muy importante. qué horror, ¿no? También viene la parte de... Entonces, eso yo creo que sí o sea, eso sí lo sabemos, ¿no? Sí, Tal eso vez sí esto, lo sabemos. claro, esto que tú dices es como muy específico, digo, y qué interesante que lo puedas plantear, Porque ¿no? aquí lo ¿No? interesante para mí sería plantearte ya en clínica, a ver, tener como elementos más concretos para poder determinar, a ver, desde las neurociencias, tu proceso como pareja, como mi paciente, bueno, pues, ojo, altera, ¿no? Y hay mediciones ya establecidas, bájale al parámetro porque va a tronar el bebé. Ay, perdón, ahorita con respecto a eso yo estaba preguntando algunas cosas, ¿no? Sobre todo desde el feminismo, que es donde lo estoy trabajando más, ¿no? La idea, primero, que la autora menciona esta interseccionalidad, ¿no? De pensar que los estudios que se están viendo es a partir de raza, género, clase social y orientación sexual, ¿no? Por un lado, que mencionas tú las conexiones y la neuroplasticidad a partir del hábito que este individuo o la persona que está expuesta, ¿no? Entonces, pero eso va a generar la pregunta entre cómo son los hábitos de hombres y de mujeres, sobre todo cómo se relacionan, porque hay una autora que se llama Ripetti, que ella hizo un estudio muy interesante con respecto a familias, ella es terapeuta familiar, los estuvo filmando en sus propios hogares y aparte hacía medición de cortisol a hombres y mujeres. Entonces veía cómo el hombre al llegar a la casa venía muy enojado, había momentos que venía muy enojado y la manera en la que lo expresaba evidentemente subía sus niveles de cortisol. Los ¿no? de él. Los de él y los de ella. Y los de Pero ella. la respuesta del que bebé. daba la mujer Ah, bueno, para, perdón. ante el estrés
eran mucho más efectivas que las del hombre, porque la mujer tenía esta característica de acercarse con amigas, hablar del asunto, y dijo, ¿qué crees? Ya me gritó, yo sé que está mal. Entonces había una parte de socialización que servía para bajar los niveles de cortisona, a diferencia del hombre que lo manifestaba violentamente, tirando, pateando, golpeando. Entonces que ahí entraba, o al menos para mí, una parte fundamental de pensar en un hábitus. O sea, es muy diferente un hábito porque es algo que se programa y lo haces. El hábito es algo que no te das cuenta y que solamente lo aprendes en relación con tus congéneres, hombres o mujeres. Entonces, ¿cómo los hombres generamos o que tenemos este hábitus que no nos damos cuenta y que nos afecta neurológicamente y que también hormonalmente en la parte del estrés? Entonces, que ahí podría estar precisamente la parte que si nosotros conocemos como terapeutas como a las exposiciones por esta construcción que tienen de ser hombre y ser mujer en relación de pareja, se pueden hacer varios cambios. Y que si uno los mide con el cortisol, que ya se mide bien fácil, ¿no? Uno puede demostrar o dar materialidad que el género tiene una influencia en la parte hormonal, ¿no? Entonces yo creo que ahí estaría muy interesante revisar también. De hecho, el artículo habla de eso. También habla de que las mujeres hacen un manejo como más eficiente. Claro. Sí, claro. Se les ha enseñado mejor. ¿No? Y nosotros no le damos nombre. Ajá, es una Así dificultad. es. Bueno, como para rápido, esta parte del trauma queda en el cuerpo, ¿no? Y muchas veces uno no sabe cómo explicarlo y ahí está, ¿no? Justo, y otra cosa que decían que hace 20 años no se sabía, justo hace 25 años, yo creo, 20 años, fue de los primeros estudios como neurocientíficos filosóficos de Varela y Thompson sobre pensar esta corporeidad de la mente, ¿no? Y entonces tal vez ahí en ese momento no había como pruebas o instrumentos técnicos para poder respaldar eso, pero ya desde ahí como que empezaron relacionándolo con una cuestión de budismo, ¿no? Que tiene que ver mucho con la subjetividad, ¿no? De cómo aprender, por así decirlo, la subjetividad, y que ahora se ha seguido desarrollando ya con nuevas técnicas o nuevos elementos de máquinas, ¿no? Pero sí, desde hace ya un buen rato estaba eso ahí presente. Y el libro está, no me acuerdo cómo se llama, Embodied Mind, creo que se llama, en español. ¿De Varela, dices? Ajá, lo tiene Gedisa, pero en México no lo encontré. No, Bueno, o sea, no está, o sea, sí está. Está la referencia está traducido, Pero no está, probablemente ya no está, ya no sale a la venta, pero en el LER sí está la copia. ¿Qué libro es? No sé cómo lo pusieron en español, una traducción muy rara, porque muy dice extraña. traduce bien La extraño. mente que nos gusta, pero es de Varela y Thompson, Embodied Mind. Embodied era Mind. el original. sí. Ajá. Pero sí está en español, está bastante bueno. Justo después, la otra parte tiene que ver con el apego, ¿no? Que muchas veces mediante el apego se puede enseñar cómo regular los afectos, y ahí sí entraría como esta parte que dice Fausto, tomar en cuenta las cuestiones de género, las cuestiones culturales, ¿no? Y como un buen cuidado, por así decirlo, puede calmar a las personas, ¿no? Está el apego seguro y el inseguro, que tiene que ver con ansioso o evitativo o desorganizado, ¿no? Y muchas personas que, por ejemplo, tienen un apego o crecieron con un cuidado de apego inseguro, obviamente están como mucho más alterados en el momento de la relación, ¿no? Porque no, por ejemplo, alguien que no sabe si su papá o su mamá o su cuidador principal iba a estar ahí para cuidarlos en la hora de la pareja,
no sabes si la pareja va a continuar ahí o se va a ir o qué va a suceder con esa pareja. Fíjate que ahí se puede traducir esta parte del hábitos, porque no se da cuenta, es algo de lo que estuvo ahí y que de alguna manera estuvo este consumo simbólico, relacional y que impactó en la persona. Y que incluso hay un artículo de Matteo Salvini que ellos trabajan mucho la idea esta de los apegos. O sea, que se posiciona como el terapeuta como el apego seguro y que crear en la persona, sobre todo en casos de anorexia, porque la hipótesis central ahí es de que tuvieron un apego totalmente inseguro, ansioso y evitativo, o sea, lo más caótico que pueda haber, y que el terapeuta, por medio de sus intervenciones lingüísticas, tiene que generar como este apego seguro o ser esa figura de apoyo. Entonces, que era como lo interesante cómo va mezclando estas ideas. Una de las cosas importantes del encuadre terapéutico justamente es el horario, el que tú nunca faltes, el que estés ahí en cada cita, como en esta constancia, ¿no? Sí. Y en esta confiabilidad que das hacia Y que la relación con modifica el esa otro. forma, ese hábitos, o sea, te mueves en otro campo, en otra claro. forma, ¿no? En otro espacio y te das cuenta que no todo es como lo generalizado, ¿no? Sí, y que tiene que ver apuntando a un apego seguro, aparte de esto de la permanencia, esta mirada que lo valida, ¿no? Claro. Que no lo juzga, que lo escucha y que lo contiene, más allá de A mí lo que me lo que se preocupa puede de estar teniendo, ¿no? A mí lo que me llama la atención ahorita que mencionas el tema es la difícil frontera que tiene el apego, ¿sí? En el caso terapéutico, con la dependencia, ¿sí? Que se establece, que el paciente establece hacia el terapeuta. Pero yo creo que son dos cosas porque la diferentes. dependencia no significa un apego seguro. La Claro. dependencia también es parte de un Porque- apego inseguro. Claro, porque le da ¿Y inseguridad de el que quién? tú ya, ¿Del el que tú ya lo vayas a dar. Claro, por eso. Sí, y entonces ahí es donde dices, a ver, ¿el apego es de quién? ¿Sí? Y la dependencia es de quién. Sí, pero yo creo que ahí es más complejo, ahí Claro. intervienen Mucho más muchísimas complejo. más cosas, digo, no necesariamente este primer momento al cual estamos haciendo referencia de cómo se puede sentir validado, contenido, escuchado en un espacio que está precisamente, ¿Seguro? entre otras cosas, para protegerlo pero luego viene la otra parte, o sea, es un lugar que además tiene que reflexionar y aprender o reaprender nuevas maneras de relación. Y entonces es donde viene toda la otra parte. Entonces ahí yo creo que es donde te vienen muchísimas más cosas para que se vuelva una cosa o la otra. Porque desde luego, lo primero es digo, también así como ese de contenido, pues también aquí, desde el otro lado, también te genera muchas cosas, Igual, ¿no? ahí entra esta Pero- parte que nos educa mucho de tener cuidado con ser isomórficos al Totalmente sistema, ¿no? de O acuerdo. sea, de que, no, o sea, está buscando ser una persona, podemos ser el que genere ese apego seguro, pero ojo, yo no soy ni el tío, ni la hermana, Así ni la es. fulanita como para angustiarme, ¿por qué no viniste? ¿Y por qué no estás ahí? Ahí sí ya sería como una cuestión de ¿Cuándo te revisar suelto? esa- ¿Cuándo ya te tengo que dar de alta? Si es que ¿Cuándo- fuese esa cuándo? postura, ¿no? Sí. Que yo tenga que darte de alta, ¿no? Entonces yo creo que es como muy interesante esa parte por tener como esa reflexión de no soy isomórfico al sistema, que ese es el freno de mano de que, ojo, hacia dónde me estoy dirigiendo, tal vez. Que tiene que ver con el vínculo terapéutico, quién es tú y quién es el Claro. otro, ¿no? Claro, Sí. claro. Sí. Hay un estudio muy interesante, bueno, recordando lo que hace rato estaban mencionando, que hizo un psicoanalista que trabaja mucho con esta parte del apego, que me parece muy bueno, que es Fonagy, que justo lo que Fonagy, y justo lo que hizo fue narrativamente y subjetivamente preguntarle a las mujeres que iban a tener un bebé cómo había sido su vínculo primario con la madre. Tuvieron al bebé y después de creo que un año las volvieron a contactar y se dieron cuenta que aquellas, o que había mucha repetición de patrones, ¿no? Que así como ellas habían tenido ese vínculo con la madre, lo habían repetido, y justo una propuesta que él tiene es como de abordar desde ahí, desde ese momento, la parte terapéutica, porque hay algunas que pueden tener una cuestión muy desorganizada, ¿no? Y ahí abordarlo, o sea, como tratar de elaborarlo, o sea, como
que se reconstruya en su ser para que al momento de ella ser madre no le pasen eso, sino puedan cambiar el patrón en el que quisieran estar con ese bebé. Y eso está muy, muy bueno y muy interesante, ¿no? Mucho de esta parte del apego, de lo que se ha hecho en neurociencias, es que hay ciertas cuestiones de apego, ¿cómo puedo decir? Conductas de apego que son, por así decirlo, innatas, ¿no? Por ejemplo, la sonrisa, las sonrisas, los llantos, el contacto visual, son innatos, y eso justo lo que hace es generar, por ejemplo, oxitocina, en este caso en las mamás, ¿no? Que promueve un vínculo que le pueda dar estabilidad y contención a ese bebé para su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, un bebé recién nacido, me parece que la máxima distancia que tiene visual es como de 20 o 30 centímetros, que justo es la distancia entre el pecho y la cara de la madre, ¿no? Porque, y cuando un niño amamanta, la mamá lo está viendo, y entonces a la hora del contacto visual se generan esta oxitocina, y eso como que promueve ese vínculo, ¿no? ¿Ese es el primer? ¿Ese es el primer? De la casa de Jack. Si le jalan un animalito y grita el pobre. El gato. ¿Qué más? Eso sucede. Y, por ejemplo, hay un estudio que está en YouTube, o la réplica de ese estudio que está en YouTube, que es la importancia como de la cara y de los gestos, y de cómo un niño de un año y medio, porque todavía no tiene habla, puede interpretar a la mamá como así, ¿no? Y entonces, reconocer, ¿no? Reconocer e interpretar su estado porque ya tiene emocional. un año y medio. Sí, Una mirada, una mirada, se un llama gesto, una voz. Still Face Experiment. Y entonces está la mamá con el niño jugueteando y hablándole y mostrándose así, y entonces el niño está como muy contento y está ahí riendo, ¿no? Y entonces le dicen a la mamá, ok, ahora muéstrate como estatua. Entonces la mamá se voltea, regresa con el niño y está como completamente sin expresión, y el niño lo capta en cuestión de segundos. Se empieza a alterar, le empieza como a gritar, le empieza a llamar, o sea, como que se da cuenta de que algo malo está pasando, ¿no? Y entonces se empieza como a poner muy ansioso, se empieza como a alejar, empieza a hacer como muchas conductas, ¿no? Como de mucho estrés, y como la propuesta es que si eso se diera en una relación entre cuidadores y niños, de manera continua, los niños empezarían a como hacer algunas otras cosas como un mecanismo de sobrevivencia, porque saben que no tienen esa respuesta emocional de su cuidador, ¿no? Entonces ahí también está esa parte. Yo tengo una preguntota con respecto a los años en los cuales se hicieron esos experimentos, sobre todo el que me llamó mucho la atención que dices de esta cuestión de la crianza, donde dices que específicamente la mamá que está dando de amamantar, y que son los 20 centímetros que tiene de contacto visual, y que eso ayuda para esta parte hormonal. ¿De qué años son? Según yo, los empezaron desde los 30, 40, con todos los psicoanalistas británicos, Spitz. Es lo que te iba a decir, eso es Spitz, ¿no? Sí. O sea, de los años 50, ¿por qué? Porque Menos, ¿no? Menos. 40. ok, sí, porque yo estaba preguntando, ¿qué pasa donde no está la madre, no? O cuando son matrimonios de personas del mismo sexo, en especial que son varones, que adoptaron esta pequeña criatura,
porque luego se convierte con una idea naturalizada de que es necesaria la madre. No, o sea, No, y está necesario claro como que es ese un otro, contacto. que es un otro que haga Ajá. esa función. De hecho, Perfecto. sí, Son cuando los tú perfecto. tienes al bebé, aunque le des mamila, si tienes como ese mismo, por eso Ah, dicen ok, que sí, tiene que perfecto. haber esa Sí, parte sí, de sí. contacto Imagínate, y no demás. mamantas y Ok. luego- De hecho, Sí, 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 yo por eso te- me preguntaba yo si te- específicamente decía la madre, porque No, se no. volvía como esta idea esencialista. No, porque muchas veces en Claro, Europa claro. quienes cuidaban a los Las hijos no eran las madres, claro, eran las personas mamás. que nadie... y en O los Europa orfanatos, ¿no? Que de existe- donde vino todo ese Ujú. trabajo. En Europa existe ese sistema. Tú puedes decidir, si la pareja trabaja, quién va a tomar el periodo claro. Ah, para sí, atender sí. al bebé, el hombre o la mujer. Ujú. Y voy a comentar, recientemente, hace poco en el ABC, pero no recuerdo exactamente quién, hay un grupo interdisciplinario para trabajar con bebés que son prenatos, o sea, que nacen de 5 o 6 meses, que tienen un proceso muy, muy difícil de desarrollo, donde les exigen a los papás, tanto al papá como a la mamá, que en media hora programada con horario, agarren al bebé, al bebito chiquito ya, Claro. y lo pongan sobre su corazón. Media hora el papá y media hora la mamá. Perfecto. Diario. Ya han visto, han evaluado que el desarrollo que tiene el bebé, tanto afectivo como físico, como conductual, es completamente diferente de aquellos papás, sobre todo, estoy hablando en la ABC de Interlomas, que hay una población de papás judíos que no aceptan este tipo de acercamientos, o no lo acercan tan fácilmente, o sea, ¿sí? Donde hay un desarrollo importante entre los que sí lo hacen y los que no lo hacen. Ujú. Claro. De la Ok. otra, esta lámina, creo que lo más importante serían dos cosas. Uno que es el concepto de interdependencia saludable, que no es lo mismo que dependencia, ¿no? Sino que ahí está como vinculándolos a ambos. Y justo una interdependencia saludable es ese balance entre que una persona pueda autorregularse y contar con alguien más que también pueda regularme en momentos en donde yo no puedo Claro. regularme, ¿no? Ujú. Eso sería la interdependencia saludable. Y algo que está fenomenal y que a mí me encanta es que todas estas cuestiones de apego generalmente son enviadas, ¿no? ¿Son? Enviadas, o se entienden en ok. cuestiones enviadas. Y entonces ella justo lo que dice es que hay mucha parte que podría ser las aportaciones sistémicas para elaborarlo en los sistemas relacionales también en el padre, ¿no? El padre varón, o algunas otras personas en el sistema nuclear o en el sistema extenso, ¿no? También lo que sucede en esas diadas con la relación de pareja, ¿no? Y de cómo está la pareja en ese momento, o su red de apoyo, ¿no? Y que muchas veces hay hijos que nacen tan distintos de los mismos padres, entre muchas cosas. Una de las explicaciones podría ser que si al principio los padres estaban muy bien y tenían una estabilidad económica y pudieron criar como bien ese hijo, y en el segundo hijo despidieron al papá y no había lo mismo, ¿no? O sea, por mucho que ambos papás fueran como saludables emocionalmente, hay estresores que sí pueden quebrar o alterar o limitar la respuesta afectiva que se tienen con los hijos, ¿no? Entonces ahí se podrían explicar algunas diferencias de por qué algunos se llevan de cierta forma y no. Otra parte que a veces se simplifica mucho son lo de las neuronas espejo, ¿no? Que tiene que ver con esta capacidad de empatía, con esta capacidad de poder sentir al otro emocionalmente, y hay algunas personas que lo pueden simplificar mucho como empatía y ya, ¿no? Y desarrollarlo. Pero aquí como parte de lo importante es saber que existe sí esta capacidad de poder meternos en lo que la otra persona está sintiendo, ¿no? Y eso cómo desarrollarlo o cómo favorecerlo, ¿no? Sí. Creo que falta en el consultorio. Porque yo toqué ese ¿Sí? y me abrió otra persona. Ajá. El gas. Venga.
Es que hay dos, ¿no? Ese estaba más bonito ese siempre. Pues que yo el otro. estaba tocándolo, yo nunca escuché ese perrito. Sí. Uno es la empatía primaria, que tiene que ver con esta sincronía no verbal, ¿no? En donde si yo veo que tú te enojas y me estás como, ya sabes, echando pleito, yo también como que me conecto inmediatamente como para ver qué onda, ¿no? Por ejemplo, alguien en la calle. Que esa es como una forma en la que se funcionan las neuronas espejo, pero también hay otra que es la empatía, o una empatía como más adecuada, que ya tiene que ver con la activación del sistema de la corteza prefrontal, en donde te hace decir, a ver, si esta persona está como medio triste, ¿qué le estará pasando, no? O qué fue lo que yo dije que la pudiera hacer sentir así. Y eso es muy importante, voy a lo plantear que es muy importante en las asociaciones de pareja, ¿no? O sea, como desarrollar esa empatía en donde las personas puedan agarrar y decir, a ver, ¿qué es lo que te molestó de lo que yo dije, hice o actué, ¿no? Y también que tú puedas colocarte en mi situación, pero no en una forma simplista, sino ver realmente como qué era lo que tal vez estaba sucediendo dentro de mí, que pudo haber explicado sin justificar mis acciones, pero explicado eso que yo hice, ¿no? Y que nos metió en ese ciclo de vulnerabilidad, que es un concepto que ella ha trabajado, que Fishbein ha trabajado junto con Shankman, del ciclo de la vulnerabilidad, de cómo recursivamente se afectan las parejas. Eso lo maneja. Si creyera Vaslavi estaría muy contento de saber que las neurociencias le están dando sustento a lo que él decía y que es de donde nosotros trabajamos. O sea, es que, digo, con todo esto uno como que termina dándole más validación a esto que hacemos, porque estás hablando de Vaslavi. O sea, ya llevado a lo interaccional en un plano pragmático es eso. Cuando analizas la comunicación y defines las relaciones o defines estas situaciones de simetría o estas situaciones no verbales, en fin, es eso. Nada más que lo estás hablando desde el lugar de las neuronas de espejo. Pues luego si vas a ver, te diría, eso ya lo dije hace vamos, estamos completando. No, pues interesante. Lo malo de esta empatía, por así decirlo, es que fácilmente nos afecta, ¿no? Entonces, si alguien en la pareja llega de malas, ¿no? Del trabajo, inmediatamente la otra persona se molesta y entonces no nos permite corregularnos, ¿no? Entonces, algo que ella menciona como fundamental es la corregulación, ¿no? En donde si yo veo que de pronto llegas como muy mal, pueda como calmarme o pueda poner como las condiciones para que nos tranquilicemos, ¿no? Y que no nos afectemos mutuamente y que no caigamos en esa dinámica, ¿no? Gottman, que es una persona que ha estudiado mucho las cuestiones de pareja, justo habla del tango límbico, así le llamó, ¿no? De cómo desde lo límbico nos empezamos a afectar, ¿no? Porque cuando la esposa empieza a hablar, le dice al esposo, ¿no? Vamos a hablar, o a su pareja, vamos a hablar sobre tal cosa que nos causa conflicto, ¿no? Y entonces la otra persona se le sube su ritmo cardíaco, ¿no? Entonces como que empieza otra vez, ya me va a querer empezar a hablar de tal cosa, y entonces como que se pone de malas, o dice ajá, o no le hace caso, o se encierra, ¿no? Y entonces la otra persona también se va a alterar fisiológicamente, ¿no? Y dice otra vez no me está haciendo caso, estas son cosas importantes, porque no lo ve como yo lo veo, ¿no? Y entonces, si la otra persona se va de pronto y dice, ya no quiero hablar de estas cosas, luego lo vemos, obviamente la otra persona se va a quedar mal, ¿no? Claro. Entonces así es como medio se corregulan. Fíjate, pensando en la parte terapéutica, yo me estaba acordando un poco, incluso de las técnicas ericksonianas, ¿no? Al menos me acuerdo de una práctica que tuve allá en el Nacional de Psiquiatría, cuando uno entrevistaba a las personas que llegan al módulo de psicofisiología aplicada, que es para trastornos de ansiedad, pues evidentemente la forma en cómo te hablan las personas es muy clara. Es que yo tengo un problema porque ayer me dio como un ataque de pánico, pero luego la verdad no sé qué sea, si igual fui a cardiología, entonces te hablan muy rápido, muy rápido. Entonces aquí hablando como de esta corregulación, cómo poner el freno. Yo me acuerdo de esta persona, Patti Campos, una persona encantadora, que trabaja desde lo ericksoniano y que decía, bueno, a ver, y el ritmo de la voz la cambiaba. Y te influía en la otra persona, aunque no le tuviera que decir, cálmate. O sea, la voz, cómo
influía para esta Ujú. corregulación y que tenía que ver con este impacto de la ansiedad que tenía esta persona. Ujú. Entonces me parece como padrísimo esta parte, Hay un artículo, ¿no? parte biológica. De Noruega, también que el ritmo cardíaco, unos fisioterapeutas. Sí. Sí, Tom ¿verdad? Anderson habla de eso, de mucho, de esa parte fisiológica, que cómo te va conectando. De cómo tú te puedes ir regulando Así es. conversando con el otro. Y en principio ya después te conectan a una maquinita que es el neurofeedback o todos esos que básicamente ya te quitan al terapeuta, ya que la maquinita sóplale a la burbuja que sale. Entonces, pero bueno. Pero ese neurofeedback está precisamente, es lo que tú haces naturalmente, Sí. pero con la máquina Sí. aprendes como estrategias, pero... Lo malo es de que si ya le quitaron al terapeuta, pues, enchúfalo. Es como una app antigua. No sé. Y justo esta habla de que la empatía no es algo estable, no es como la felicidad, que no es siempre uno va a ser feliz, Claro. uno no siempre puede ser empático, Claro. no sería imposible, pero hay rupturas, vamos a decirlo como normales, y hay otras rupturas que pueden ser tóxicas, ¿no? Las rupturas normales, él habla que como es algo bastante normal que se quiebre la empatía, justo esas relaciones como de cuidado tienen que ver mucho con recuperar el vínculo, ¿no? O sea, como decir, bueno, fíjate lo que pasó ayer, yo actué de esta forma, no sé qué, bla, bla, ¿no? O sea, como estar hablando continuamente como para recuperar ese vínculo, porque hay otras personas que pueden tener esos quiebres, ella le habla o le dice como tóxicos, ¿no? En donde si se pelean y se rompe la empatía, como de, pues, bueno, tú te peleaste, fue tu problema y yo el mío, y tú no me entiendes, y que se empiezan como a alejar cada vez más, ¿no? Entonces ella lo que siempre está hablando es como de esta recuperación de la relación, ¿no? O sea, como que siempre estar hablando como para recuperar la empatía, sabiendo que uno nunca la va a poder conservar intacta, ¿no? Claro. Algunas de las técnicas de las que habla y que les da a las parejas tiene que ver con el tiempo libre, ¿no? Mucho, o sea, todo esto de violencia o lo que se trabaja en hombres violentos, ¿no? Que también que es como de, si te empiezas a sentir que ya te están molestando, no sé qué, tómate el tiempo libre, aquí también lo dice, ¿no? Ajá, como un tiempo fuera. Se usa mucho en crianza y todo eso, ¿no? Ajá, sí. La meditación, la autoobservación, ¿no? Claro. Hay otro tipo de meditación que es como el mindfulness, que es como estar como al pendiente de los estados internos, ¿no? En el aquí y en el ahora. La autorregulación de las personas, saber que uno debe de posponer las gratificaciones, ¿no? O sea, que si uno dice, me quiero ir de vacaciones ya en el siguiente puente y no se puede, pues no se puede, y que no, uno también tiene que saber cuándo es no, casi como niños. Los niños estaría bien desde chiquito aprenderlo. Diría Freud, ¿no? La capacidad de demora. Sí, Sí, ajá. Qué Y bonito. justo la lo que- capacidad de demora. bueno, creo que la siguiente lámina es como más de lo mismo, ¿no? O sea, de la amígdala que sí. secuestra, ¿no? Las personas con ansiedad que están así, y entonces el terapeuta, bueno, si quieren le podemos subir al siguiente. El terapeuta tiene que, con esta voz suave, ¿no? La voz suave calma mucho a las personas, ¿no? Y por ejemplo, en la terapia centrada en emociones, ¿no? Una de las técnicas así como principales es como La modulación. bajito, entonces otra persona puede estar, no, que no sé qué, bla, bla. Sí, pero yo te estoy escuchando, ¿no? Entonces, o sea, como que eso incluso es medio hipnótico, ¿no? Porque calma, ¿no? Entonces también como para escuchar al terapeuta que de pronto ya no se le está escuchando, uno se tiene que callar, ¿no? Entonces, a ver qué me estás diciendo, Lo voy a ¿no? aplicar. Yo alguna vez trabajé con una persona que hablaba Hablar así, en y mute. era desesperante. Ay, sí. Ya, tenemos que acabar esto, por favor. Pongámonos a O hay trabajar. personas Pero que bueno, es nomás así, te ¿no? duermen un poco Bueno, pero- porque hablan así bajito. Pero en ese contexto. Ahora Sí, pero también como sabiendo cuándo, ¿no? O sea, si la persona está, o sea, si la pareja está hablando de como cosas normales o un poco de su historia o de cómo se conocieron, digo, también si empiezas a hablar así, No, pues no les va a hacer duermes. sentido, ¿no? Pero Sí, si en ese claro. momento se están como desregulando y que están ya como en una situación de pelea o que los estás viendo que ya se están
alterando, Claro. ahí se serviría, ¿no? Es que hay el objeto ontológico, quizás en ese modelo de terapia, lo dice el nombre, la parte emoción. O sea, si está en la parte muy exaltada, pues evidentemente tendrás que actuar de otra manera, ¿no? Para ir encaminando hacia otro, o a un lado como más que se pueda dar un diálogo, porque cuando uno viene todo enojado, ¿no? O a la inversa, ¿no? Ahorita de las personas que también hablan bien bajito, entonces ya tú hablas un poquito más alto. Sí. Y que, pues a mí me gusta mucho lo de Nardone, que dice, bueno, que el lenguaje hipnótico tiene que ver con en qué palabras haces el énfasis, en dónde haces pausas y dónde haces como espacios. Entonces como que te va entrenando y es muy distinto leerlo a escucharlo, ¿no? Es ¿A quién padrísimo. te refieres, perdón? A Giorgio Nardone. ¿Qué? Giorgio Nardone. Pero pues ya se lo decía Erickson, ¿no? Sí, ay, sí, Es bueno, el nada, papá se lo de instrumentó. Nardone, ¿no? ¿Cómo? Que es el papá de Nardone. Claro, nada, se lo instrumentalizó y lo puso así. Uno, hazlo, ¿no? Muy Y el abusado otro- Nardone, ¿no? Ay, sí. Para Un vender mercado, sí, tiene una mercadotecnia genial. Sí. Cualquier técnica te la hace el libro y te la vende. Sí. Modular la voz. Y ahora tiene aprender a su modular la diplomado voz, ¿no? que ha sido exitoso. Maestría. Totalmente. Está Internacional. impactante y sí es una la nota, ¿no? Pero funciona. Es que yo ya me Sí, es perdí, muy perdón. bueno, es muy Yo no, ahí Para no ciertas entendí, cosas, entonces Para ciertas ya hoy tu cosas opinión me funciona. ves, pero no entiendo. Pero No, ciertas no, cosas. Digo, ya aceptaba, es un modelo, como todos, útil, que sirve Comercializado. para ciertas cosas, está demasiado, para mi Ah, gusto, por eso, para mi gusto, comercializado, ya. demasiado comercializado. Está capitalizado. Funciona, Pero está sí capitalizado, funciona, sí. es válido, como todos, te digo, y muy útil saber algunas Claro. de esas técnicas para implementar tu trabajo. O sea, yo como terapeuta no diría con eso un terapeuta está hecho. Ah, pero no, o sea, digo, claro, te da absolutamente. herramientas. ¿no? Pero te da De herramientas, hecho, él desde empezó luego. con Baclavic. Ah, claro, Sí, exactamente. exacto. Sí. Lo que pasa ¿no? es que tú tuvo como esa capacidad de Business. Sí, porque es que ahora cualquier técnica te la pone en libro. Sí, Y le claro. pone un tema y entonces es, así de, "Ay, espérate. Sí, ya estaba, pero me la estás vendiendo, me la estás Sí, vistiendo. Lo que sí es bueno más bien es como retomar esa parte que puede encajar en ese asunto específico, ¿no? Sí. Y ya dentro de la terapia de pareja en específico, bueno, ya que estamos viendo todo esto, podemos ver cómo las personas se afectan mutuamente, ¿no? Ya sea para bien o para mal, por estos estados fisiológicos, ¿no? Y había algunas investigaciones interesantes que comentaba en otro artículo que estuve revisando de ella, en donde decía que en un estudio que creo que lo había hecho Gottman, las mujeres eran más vulnerables a tener un matrimonio estresante a comparación de los hombres, ¿no? O sea que como que los hombres, ajá, o sea que los hombres era mucho más fácil que dijeran, pues estoy casado, no sé qué, me va bien, o sea, pues como que yo estoy bien, y que la mujer en su contraparte dijera, ajá, sí, pero tú no haces, no me ayudas, no lavas, no, los niños, ¿no. Entonces hay más problemas. Ajá, sí, como que Esa parte, perdón, yo la amarro mucho en la clínica, en el consultorio, cuando desgraciadamente uno de los dos, y en específico el hombre, pierde el trabajo. ¿Sí? Esa parte es así como ¡guau! Es el detonante para esa percepción. ¿Sí? Y entonces yo trabajé con una pareja que no, o sea, el hombre tenía un trabajo estable y justo era esto. Ella ya quería divorciarse, o sea, de hecho la terapia era como para divorciarse mejor. Y porque tenían una chiquita, entonces él fue un shock muy fuerte porque él de verdad pensaba que estaban perfectos y que funcionaban como con, o sea, sí, ya típico con problemas, pero que todo bien. Entonces él no lograba entender por qué su esposa ya no quería estar con él, y él porque había muchas cuestiones también de violencia que él ni siquiera las veía como violentas, y por supuesto que eran violencia, entonces fue como algo muy difícil para trabajar para él. Y otra de los estudios era que cuando los hombres como que se encierran en sí mismos o se alejan emocionalmente, a veces tiene que ver con un mecanismo de defensa para que no los ahogue, por así decirlo, el cerebro con todas estas situaciones estresantes, ¿no? Entonces dicen, ups, viene una pelea, me voy a empezar a poner mejor, me bloqueo y ya, así no siento todo ese estrés de estar en una relación así, ¿no?
Y la interpretación es no le importa. Exacto, y es un círculo. Ya. Otra parte muy interesante. Si no está embarazada, Es lo que te iba a decir. Mayor Es sensibilidad. por el estado en que estás. Seguramente. Diga, está en sus días. Está en sus días, doctora. No le haga caso, ¿no? Yo tengo una amiga que igual está embarazada, pero pobre, o sea, también siente que por estar embarazada es más sensible. Digo, es que a lo mejor no estando embarazada como que es, o sea, el estar embarazada es como un tiempo para ti, ¿no? Para que te consienta, ¿no? O sea, yo así lo veo un poco. Y entonces ella, ahorita con su dinámica de familia, estaba como muy estresada. Le digo, no es nada más porque estás embarazada, es porque ahorita que necesitas ser como tu espacio donde no te tienen que estresar para que vivas como un embarazo, pues no saludable, pues la están atacando, ¿no? Su mamá, su hermana, así. Entonces le digo, no es nada más porque estoy embarazada y porque, ¿no? O sea, químicamente todo tu cuerpo cambia, sino además es un momento donde es más evidente tu dinámica, ¿no? Entonces, Pero además está más sensible. claro, pero y es más el foco de lo que te está pasando y es de, oye, no, pues dame chance ahorita, ¿no? Como la sensibilidad orgánica y Ajá. la interpretación También, que ya tú también. le haces, ¿no? Porque estaba pensando ahora las personas transexuales que están bajo tratamiento hormonal, que cambia bastante, o sea, cuando es un hombre que pasa a mujer, precisamente el tratamiento y el impacto es más fuerte que de mujer a hombre, ¿no? Por la misma tanto dosis, cantidad y la característica propia del tipo de hormona que se está inyectando, ¿no? Porque como por ejemplo un chico trans me decía, bueno, yo el problema que he tenido más que nada es que he tenido más apetito sexual, ¿no? O sea que he estado como en esa idea y que quienes pasan de hombre a mujer, pues Más la sensibilidad sensibles. es más. Pero aparte, como están en esta exposición de ser legibles en tanto género, pues adoptan todas estas, ahora sí que acciones de, es que no me entienden, es que nadie me quiere, es que porque está consumiendo la parte cultural para ser también elegida de género, ¿no? Entonces está muy Y interesante. tiene menos apetito sexual. ¿Quién sabe? ¿Quién Es sabe? lo que te iba a decir. Ahí está la parte, es la parte Cultural. sí, porque Bueno, ahora sí, está pero adoptando sí, la parte estaba cultural de empezando mujer en y no esa, habla de ese tema. Ajá, a diferencia Ah, que ya soy ok. hombre, pasó así. Fíjate. Entonces, muy interesante cómo son esos cambios, ¿no? Retomaba esta autora una investigación que hizo Fisher, una antropóloga, que no entendí muy bien por qué ella estaba haciendo una investigación como antropóloga de cuestiones químicas o hormonales, ¿no? Pero en donde esta persona habla de 3 tipos de circuitos cerebrales con hormonas distintas en situaciones afectivas que podríamos llamarle amor, ¿no? Una sería como la parte del deseo, ¿no? Que el deseo, que tiene que ver como con este deseo de atracción como sexual, ¿no? O para tener relaciones, está más impregnado por la hormona de la testosterona y los estrógenos, ¿no? Tanto en hombres y mujeres, y justo como la motivación principal es tener varias uniones sexuales con distintas parejas, ¿no? El otro, que lo establece como un amor romántico, que está más por la hormona o por los neurotransmisores de la dopamina y norepinefrina, ¿no? Que justo como la cuestión, pues, ella lo llama como cultural, es enfocarse en el cortejo de una sola pareja, ¿no? Y que generalmente este amor romántico dura entre 12 y 18 meses, ¿no? Y que después vendría la parte del amor de apego, en donde los neurotransmisores serían la oxitocina y la vasopresina, ¿no? Que ella lo ve como la función cultural o evolutiva es mantener juntos a la pareja para criar la descendencia. Y muy inteligentemente Fishbane dice, esto está muy padre, pero también hay que tener en cuenta que en esta parte del apego, esta autora no considera qué es lo que sucede en sujetos homosexuales o en parejas homosexuales, ¿no? Cómo se da y cómo no se da, o en las uniones de parejas que no tienen hijos y que deciden no tener hijos, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo es que se da, ¿no? Entonces, esa como observación la pone ahí como muy bien, ¿no? Pero yo creo que eso también hay que darle más observaciones a los otros, porque estoy pensando en estas gentes que
se pueden enamorar de varias gentes y no es necesariamente para un encuentro sexual. Y se enamoran de veras. Así es. Y pero yo tengo un paciente y digo, pero es que tú a toda la gente que dices que te enamoras te la quieres llevar a vivir contigo ya. Y dice, pues es que sí, no es nada más para lo sexual. Y realmente se... Entonces yo dije, porque también te el hormona está ahí, ¿no? Porque también cuando lo que dice es que lo interesante de esto es que estas tres formas de amor pueden estar presentes al mismo tiempo y no necesariamente con la misma persona. Es la parte que hay que claro, que tenga un matrimonio, que quiere mucho y después tenga alguna aventura porque se vio influenciado como por esta parte sexual. Porque cada uno te da diferentes cosas. Y también esa es la idea que hay detrás. habla sobre cómo pareciera que, ¿cómo se dice esta palabra? Como le pone el pie, por así decirlo, o sea, como que las hormonas y los químicos se ponen el pie unos a otros, porque hay muchas veces, se boicotean, porque hay muchas veces que la oxitocina y la vasopresina, que tienen que ver con el apego y de criar y todo esto, disminuyen o pueden disminuir la testosterona y los estrógenos, y entonces en una relación en donde ya llevan muchos años criando un hijo, no sé qué, ya no hay tal vez como ese deseo sexual por el otro, o se ve como disminuido, ¿no? O sea, como que también dice que químicamente el tener un poco más de esto puede influir en el deseo, ¿no? Más la parte cultural. Eso te iba a mencionar, la parte cultural, ¿qué tanto influye en este tipo de factores, ¿no? O sea, no es lo mismo nuestra cultura occidental que la cultura oriental, ¿sí? Donde tienes permitido tener 1, 2, 3 y 7 relaciones y no pasa nada mientras las puedas mantener. No, tienes que ser monógamo, tienes que ser unifamiliar, etcétera, etcétera. Me imagino que no está contemplado. No lo pone así tal cual, pero podría ser que justo hay que tomar que lo que hizo Stan Fisher tiene que ver con parejas heterosexuales, gringas, el contexto en el cual está dando de interseccionalidad, de quiénes son por raza, etnia, clase, todo. Sí, a lo que yo iba es, bueno, esta es la parte que conocemos. Para mí sería muy interesante tener qué sucede en la otra, claro. ¿no? Como o sea, como digo, no es lo mismo que tengamos a un paciente, por decirte algo, árabe, a que sea mexicano, ¿no? O sea, exacto. Y también mexicano de qué parte, ¿no? También de qué zona dentro de la misma todos estos claro proyectos, todavía hay familias poliándricas, es decir, mayores hombres que mujeres, poligínicas, más mujeres que hombres, pues por organización económica. Claro. Pero que creo que no se preguntan eso. Eso está lo que iba, o sea, como hay una característica ahí de que dice, pues es que así nos pasó, o sea, murió el papá y nos quedamos todas las hijas, o la mamá, todas las mujeres, ¿no? Entonces, creo que por una cuestión también migratoria de una condición rural a la ciudad y que se van poblando, como por ejemplo San Pablo, no me acuerdo de que está ahí cerca de CU, ha habido una expansión muy grande y que iniciaron con familias así, ¿no? Poliándricas o poligínicas, y que iban apropiándose de ciertos territorios, ciertos espacios y no se preguntaban quién, más bien sabían que había nada más un hombre y había muchas mujeres, ¿no? Y que era bien visto, ¿no? Por así de alguna manera. Lo que, ahora sí que con todo esto sigo pensando lo importante de poder tomar esto e incorporarlo a todas las demás cosas, porque si no, por sí es peligroso. Sí, porque exactamente, si te quedas en este nivel, pues hay muchas preguntas, claro, y por otro lado lo simplificas, ¿no? Llegas a la simplificación, absolutamente. Es como muy estatus de realidad, ¿no? Así son las cosas. Claro. Esta es la verdad. No, y llegas a eso, a decir que eso es, ¿no? Decir que es otro discurso más para interpretar, pero que no tampoco es como el verdadero, ¿no? Bueno, es un nivel más, ¿no? O sea, hay elementos que te ayudan a entender mucho más este nivel individual en la parte micro, ¿no? Y una parte muy específica que es la biológica, que desde luego que pesa y cuenta mucho en una relación de pareja, pero que es una de las tantas, ¿no? Porque si no, sí es muy... Creo que la parte introductoria del artículo es muy bueno al hablar de, primero, biopsicosocial, ¿no? Y bueno, yo por eso rescataría mucho cuando habla de la interseccionalidad, aunque no lo nombra, sí está dando las categorías de análisis de las que parte
para decir esto no es la realidad, nada más de algunos, un cuadrito pequeño, ¿no? Entonces, para evitar esto, no, está fabuloso el artículo. No, pero sí, sí es interesante porque si no, ya, si tratas de verlo, porque es muy interesante lo que te plantea y te lleva a pensar y hay muchos ejemplos, pero ya si lo ves desde la parte clínica, pues tiene muchas implicaciones, ¿no? Claro. Entonces puedes perderte y sobre todo si estás en una cuestión pensando ya en una formación de terapeutas, aguas con eso, porque hay diferentes lugares donde están formando con este enfoque de las neurociencias a los terapeutas de pareja y uno dice, me parece perfecto, qué bueno que esté, pero Se complementa. Claro. todo lo demás, En adicciones es muy claro cuando llega un psiquiatra y les explica los mecanismos del cerebro y de la droga, bueno, quedan fascinados. sí, que se deslumbre. Pues ahí está, con Ajá, razón. está el hilo negro. Qué fácil, sí. Sí, ahí está. Sí, Lástima, eso no nos va a Todo ayudar. cambiar. no, esto no te resuelve del Claro. todo, o sea, te ayuda a entender. Sí, Exacto. al menos el artículo explica esto, pero lo lleva a un trabajo clínico, Ujú. No, un y- trabajo responsable. Y va brincando en niveles, que es lo interesante, social, biológico, cultural, nuevamente biológico, se centra y luego otra vez vuelve a despegar. Entonces está, creo que de esa forma que uno tiene que mutar de una disciplina y otra, ¿no? Que no es tan extraño porque ella estuvo trabajando mucho tiempo junto con Shakeman, que ya habíamos visto en algún momento su artículo, ¿no? De cómo abordar la terapia de pareja Multiniveles, en ¿no? multiniveles, ¿no? O sea, como que son o sea, han Sí, colaborado ahí mucho, entonces Ya te su las mirada dos que es ya técnica, saben, ¿no? Perfecto. Y Sí, sí. como la parte final sería la parte de las aplicaciones, ¿no? Que esta parte de que el terapeuta tiene que estar presente emocionalmente, no hacer como una resonancia empática, que él puede fomentar como este puente que se arme entre los pensamientos, la parte de la corteza prefrontal y las emociones o el sistema límbico, ¿no? Que además de estas emociones, el terapeuta está ahí como para construir nuevas narrativas, cambios conductuales también, ¿no? Y que también no lo habla así, pero obviamente a eso se refiere, de la resonancia del propio terapeuta que tiene que ver con la contratransferencia, ¿no? De estar como, que el terapeuta tendría que estar como muy al pendiente de qué es lo que sucede consigo mismo y que tendría que ser como un experto, por así decirlo, de estar viendo sus emociones, porque puede que haya muchas cosas que empiecen a suceder acá y que, como lo hemos estado viendo, empiece como corporalmente, luego por el sistema límbico y que te pueda secuestrar la amígdala, ¿no? Y que entonces el terapeuta esté como muy consciente de qué me está pasando, no sé qué, ¿no? Y pueda hacer algunas cosas para no engancharse, ¿no? Sí. Claro. Y llegó, rescate. y llegó el de las 7. Ay, Deseo que disculpe, sabes sí, algo mi para padre la no serie dijo de nada. la- Nada más con la pura. O Habla que aniquila, que está peor. del tono, que el tono es importante, un tono de aceptación y de curiosidad, ¿no? Para motivar a las personas también a que se sientan comprendidas y que se sientan sentidas por el terapeuta, ¿no? También que el terapeuta podría normalizar la reactividad que tienen las personas, es decir, que eso es algo que claro que sucede porque está, o sea, una parte de eso de que sucede tiene que ver con lo que La actitud que tiene. con los procesos biológicos, Biológicos. ¿no? Es que O tienes sea, que- no justificar, pero sí decir, mira, eso sucede, Hay por una tu parte línea, biológica. pero tú también puedes tener Claro. la capacidad de modificarlo si Claro. empiezas a hacer ese puente entre lo prefrontal y el sistema límbico, ¿no? Entonces no es justificar, pero sí decirles, eso pasa, Claro. pero también date cuenta que tú lo puedes ¿Y cambiar. cómo compran ¿no? el discurso biológico? ¿En serio? Sí. Les Ay, encanta. ¿no? Les encanta. Sí, les das- Wow, si les das- y ya no tengo que ir al, y ya no tengo que ir al psiquiatra. Fíjate que esto que estás diciendo es mucho del trabajo del campo de los cognitivos. Ujú. Allá Sí. trabajan los cognitivos desde ese lugar. Claro, en ese, Claro, en de ese expertise, pedacito, ¿no? exactamente. Ujú. Sí, a la gente le gusta mucho que le digan que hay una base científica. Sí, Entonces ya ve, bueno, sí, pero también está la otra parte. Pero también están las flores ¿Ah? de Bach. Y no hay, no hay pastillas para eso. Hasta también hay una parte para que ni usted ni yo tenemos explicación. Así Y de eso Claro. se trata, que venga a hablar. Sí.
la otra parte es la de psicoeducación, ¿no? Que ella dice, yo no les doy lecturas a los pacientes de neurociencias, pero sí les doy como pequeños fragmentos de qué es lo que sucede, ¿no? Como para que, justo esto que dicen que a ellos les motiva, ¿no? Y también a darles a entender que bajo estrés reaparecen miedos añejos, ¿no? Bajo estrés en la pareja, de pronto, porque cuando hace 7 años que tú no sé qué, bla, 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 o sea, como decirles que eso es algo normal de la amígdala, ¿no? O de las huellas. O de las huellas. ¿No? Si me da tiempo, voy a poner un ejemplo del caso que estamos viendo. Creo que, digo, lo demás tiene que ver con, otra vez, o sea, como para acelerarlo, lo demás tiene que ver con autorregularse, la meditación, si quieres, expresar las necesidades, ¿no? O sea, tiene que ver como con todo esto, ¿no? Y otra. Y ahí sería como la parte final, ¿no? Que una pregunta que sería como para empezar a construir la empatía es, si tú fueras tu esposa o esposo o pareja, ¿cómo te sentirías, ¿no? Y que muchas personas le pueden llegar a decir, no, es que no me siento natural diciéndole tal cosa, no me siento natural diciéndole tal otra, ¿no? O pensando en eso. Y entonces también calmar a las personas diciéndole, bueno, sí, pero esto se necesita práctica, ¿no? En este primer momento se podrá sentir incómodo, pero en algún momento te vas a poder sentir como más fluido, porque tiene que ver con la construcción de circuitos neuronales, bla, bla, bla. También que puede ayudarnos a nosotros como terapeutas a respetar este término de la resistencia, ¿no? Que muchas veces ella dice que los terapeutas pueden decir, ese paciente es resistente y no quiere cambiar y no sé qué, bla, bla, pero también nosotros tenemos que entender que lleva todo un proceso biológico en donde esa persona así ha nacido y así ha construido ese puente de circuito neuronal, ¿no? Y también con nosotros hay que decir, ok, bueno, pero sí con perseverancia, con constancia, se pueden hacer nuevas cosas y no etiquetar a la persona como es resistente, ¿no? Claro. Y que el cambio necesita mucha repetición, ¿no? Entonces, si quieren para la última, ahí les dejo la bibliografía. Esa la mandaste en el documento, ¿no? ¿O no? Todavía no, todavía las diapositivas todavía no se las Pero no se está las la puedo mandar. bibliografía en lo que mandaste. Solamente utilicé el último. Bueno, pero lo vas a... ¿Sí nos los vas a hacer? Sí, se los puedo mandar. Sí, gracias. Y si quieren ahora... Las mías quedaron pendientes, todavía no se las mando. Si quieren comentar algo o algo así, Tiene que ver con lo que escribiste, ¿no, Fausto? ¿Eso? Sí. De hecho, en este último concepto que estábamos manejando, a ver, ¿qué tanto podríamos enmarcar, qué tanto podríamos encuadrar la invasión? Cuando el terapeuta hace, o cuando el paciente percibe que el terapeuta es invasivo. Aquí. Cambio de mucha repetición. Cuando tú enfocas, o sea, cuando tú estás detectando que hay una ruta que tienes que trazar para que el paciente pueda de alguna manera vencer alguna obstáculo, inercia, trauma, por decirlo de alguna manera, y entonces él siente que la terapia se está desgastando porque eres invasivo con el mismo tema, pero no te lo dice. ¿Cómo tú sabes? Eso. Porque el paciente al final, después de varias sesiones, te lo finalmente dice, te lo dice. O sea, te dice, ¿sabes qué? Finalmente, después de 5 sesiones, en esta me siento más cómodo, porque las 8 anteriores o las 3 anteriores me estabas invadiendo con el mismo tema. Insiste en la necesidad de analizar cuál es la relación con mi pareja, ¿sí? Y yo no quiero analizar. Bueno, pero... Claro. No, tienen que respetar los temas que consultan. Pero ¿cómo lo detectas si no te lo dice? No, pero yo creo que lo vas, cambio de mucha repetición. No, pero, bueno, no sé, es que depende, es un caso, o sea, depende de cada situación específica, digo, ¿no? Pero normalmente hay como algo que siempre aparece en cómo va retroalimentando la propia relación terapéutica, ¿no? Él mismo y tú con él, ¿no? Desde muchos lugares, que a veces va desde un
una actitud, un gesto, o una llegar tarde, o un dejar de ir, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Después te digo, no sé, habría que hablarlo. Digo, cuando llega a pasar eso, normalmente uno dice, bueno, ¿y por qué tú piensas que yo soy invasivo? A ver qué te hace pensar eso, desde dónde, cómo. Lo vas viendo, ¿no? Porque si no, no. Que justo como dentro de esta desarrollo de la empatía terapéutica tendría que ver con si ya llevamos 4 sesiones, ¿no? O sea, como qué te estás cómo te estás sintiendo, ¿no? Si se está sintiendo incómodo y tal vez verbalizarlo, ¿no? O sea, como decirle a la otra persona, veo como que te sientes incómodo este tema, ¿no? O sea, como no esperar tal vez a que el paciente te lo diga, porque una parte que se me olvidó mencionar es que justo el terapeuta tendría que estar como, o sea, ser como un experto en el análisis físico de las personas, ¿no? O sea, como de las emociones, ¿no? O del ritmo cardíaco, ¿no? O de la forma de la respiración, ¿no? O sea, como todas esas cosas se pueden ir notando en las sesiones, ¿no? O sea, como un gesto o que hacen los ojos o eso, o sea, como sin notarlo y verbalizarlo, ¿no? Tal vez se me ocurre. Esta propia autorregulación también, ya lo habría hablado no sé si era Bertrano o Chequín con esta parte de los prejuicios. Es decir, Milán habla mucho de eso. Sí, o sea, de tener en cuenta cuál ha sido el tema repetitivo, pero del propio terapeuta. Ajá, o sea, y estar preguntando, sí vamos en buen camino con esto que te estoy preguntando. Yo siento que estoy siendo muy repetitivo con el tema. Entonces, como empezando por ahí, quizás la segunda sesión o porque es la parte nuevamente de autorregulación. Algo te está checando con el tema, por algo lo estás repitiendo, pero no sabes si la persona que tienes enfrente sabe de esta repetición, entonces por eso la externalizas y dices, ¿sabes qué? Pues oye, a mí yo tengo como esta inquietud para contigo en las sesiones, hemos hablado mucho del tema de la pareja, pero que de alguna manera pareciera que hay como unas expresiones tuyas que no te gustan, ¿no? No sé si vamos bien tocando ese tema, o sea, algo que tú quieras trabajar ahorita. Entonces, no sé, es lo que me gustó mucho de esta parte de Milán, de trabajar con tu propio prejuicio, porque esa repetición es un prejuicio, ¿no? Por algo tú la estás diciendo y la pregunta saldría, ¿cómo sabes que la otra persona sabe que ese es un tema importante? ¿No? Entonces, creo. Pero yo iría un poco más atrás, porque desde que tú trabajas desde la parte interaccional, tú eres parte del sistema. Entonces, claro, es como muy difícil, bueno, sí pasa, desde luego, pero es muy difícil que después de muchas sesiones al final el paciente le diga, oye, esto no está sirviendo, no me siento cómodo, o a mí me viene molestando o tal, ¿no? Digo, sí llega a pasar, yo digo que no, pero como que hay muchos momentos previos, ¿no? Porque el momento en que dicen, bueno, tú eres parte de la interacción es eso, o sea, también el paciente responde a la manera en que tú estás, a lo que dices, y tú respondes en función de lo que también te está dando, o sea, eso es como un circuito al infinito que se da y se da y se da y vas construyendo, ¿no? Entonces, que va desde muchos lugares, pero digo, es como, depende tal vez de la situación específica, como para decir, bueno, toca esto, hacer lo otro, pero yo diría, pues ahí estamos. Entonces, es como, nuevamente, volver como a tener conciencia que el trabajo que hacemos es de mucha riqueza. Y están ahí muchísima información que te permite, a veces ni siquiera te das cuenta de toda, ¿no? Para poder seguir haciendo, ¿no? No sé, pero... Sí, no, partiendo de la idea que es co-construido todo, o sea, y por eso, porque es co-construido, vas preguntando rítmicamente por donde vamos construyendo bien las cosas, ¿no? Sí. Claro, a lo mejor no sé, pero por ejemplo, lo que a mí me ha ayudado es, a veces, es como parte del encuadre, ¿no? Yo se los comento, yo trabajo desde este modelo, es un modelo que me permite a mí poder acercarme, poder hablar, poder decir, y igual quiero hablarlo porque también, así como yo puedo decir, también sí les pediría que ustedes habláramos de esto, ¿no? Habláramos de todas estas situaciones porque es la única forma en que vamos a poder entendernos. O sea, yo lo meto como parte de este encuadre, como para que también sepan este asunto de que también se vale, ¿no? Porque si no, también hay mucho la idea desde otros marcos
terapéuticos que pues la gente no puedes preguntar. Sí, de Entonces, todopoderoso. exactamente. Claro. Entonces, pues ni cómo se puede hacer. ¿no? Entonces, Así lo que dice como- el terapeuta es ley. Exactamente, Cuando, entonces, el ¿sabes qué? experto es también. Porque pero les digo, así como hoy estamos en esto, en el momento en que ustedes piensen o quieran, o tengan alguna situación de ya esto no es útil, igual hablamos. Claro. O sea, no sé, o sea, me he encontrado que eso a mí me ha venido bien, tal vez después de mucho tiempo de a lo mejor se iban y no entendía por qué, o a lo mejor no había como el espacio para hacer un cierre, qué sé yo, que cambie, que quede un poquito más acomodado, no sé, y tal vez el expresarlo favorece. Digo, no va a faltar el caso que no pase, pero bueno, por lo menos uno apuesta a que ciertas cosas vayan dándose, ¿no? Claro. Yo quería hablar de cómo trabajar el romper la danza de la pareja, de la danza